Buenas noches, soy el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestra clase sobre el sacramento del matrimonio, la segunda parte. Pero antes de eso vamos a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh. Bueno, pues esta noche vamos a continuar entonces con la segunda parte del sacramento del matrimonio. Quise dar un pequeño repasito de la última sección de la última clase, ¿verdad? Pero vamos a ampliarla mucho más sobre los bienes del matrimonio, ¿verdad? Habíamos dicho que los bienes del matrimonio son tres. Primero la prole o la descendencia, ¿verdad? Los niños, la fidelidad conyugal y es un signo de la unión indisoluble de Cristo con su iglesia, conforme a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32. Por eso esta palabra tiene aquí la misma significación de indisolubilidad, ¿verdad? Un sacramento, como hemos dicho, algo que señala a otra cosa, ¿verdad? Por eso habíamos dicho que Jesús es el sacramento de Dios, ¿verdad? La iglesia es el sacramento de Jesús y por lo tanto el matrimonio señala a esa unión indisoluble de Cristo con su iglesia. Por eso es que el matrimonio también es un sacramento, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí es que viene por qué la indisolubilidad del matrimonio es uno de los bienes del matrimonio, algo que es indispensable en la matrimonial, porque el hombre el esposo y la esposa son un símbolo, son un sacramento, son un icono de lo que es la relación de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Tanto si Cristo nunca le ha sido infiel a su iglesia, Cristo nunca ha dejado a su iglesia, por lo tanto, asimismo, la unión matrimonial es un reflejo de esa fidelidad y de esa indisolubilidad de la relación. Como habíamos dicho, el matrimonio debe estar abierto a la fecundidad. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole. Y con ellas son coronados como su culminación, ¿verdad? Claro está, no todo el mundo es bendecido con tener hijos, ¿verdad? Pero eso no le gesta a la institución del matrimonio, de una pareja que no pueden tener hijos, ¿verdad? Porque el matrimonio también es fecundo mucho más allá de tener hijos. Es fecundo en dar ese ejemplo de la relación de Cristo con su iglesia, es fecundo en la cultura, es fecundo en las relaciones con otras personas, ¿verdad? O sea que hay muchas maneras de que esa relación del esposo y la esposa sea productiva y fecunda a la iglesia y a Cristo. La fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación, ¿verdad? Eso es algo indispensable para con los hijos. No solamente somos responsables de una educación intelectual, una educación civil,
sino también de una educación moral y espiritual, ¿verdad? Es derecho únicamente de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear, ¿verdad? Eso es algo que una pareja tiene que decidir en base a su situación económica, a su situación, su estabilidad psicológica, ¿verdad? Y por lo tanto, es bueno planificar la familia. Pero, como hablaremos en la próxima clase, la planificación familiar debe ser una planificación natural, ¿verdad? Donde no haya el uso de métodos anticonceptivos artificiales que disocian la unión y el amor matrimonial de estar abierto a la procreación, ¿verdad? No se puede olvidar que la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra creadora y redentora. Fíjense, algo que es bien importante en cuanto a la planificación, ¿verdad? Si ustedes tienen el tiempo, vayan y lean del libro de Génesis, el capítulo 38, específicamente los versículos 9 y 10, ¿verdad? Ese capítulo trata sobre la historia de Tamar y Judá, ¿verdad? Y en esa historia, Tamar se casó con uno de los hijos de Judá y el hijo murió antes de que ella pudiera concebir. Y debido a la ley del levirato, pues Judá le dio en matrimonio el segundo hijo para que tuviera hijos con el nombre del primer hijo, el hermano, ¿verdad? Eso era la ley. Por tanto, ese hermano se casó y el nombre de ese hermano es Onán, ¿verdad? Y Onán, como no quería darle prole a su hermano que había fallecido, entonces cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, venía y antes de eyacular en la vagina, venía y eyaculaba fuera, ¿verdad? Dice la Biblia que él derramaba su semilla en la tierra, ¿verdad? Y dice que entonces Dios, eso estaba en contra de lo que Dios había instituido, y Dios entonces se enfureció con él y le quitó la vida. O sea, Onán representa todas aquellas relaciones sexuales que no son conducentes a la fertilidad, a la procreación de hijos, ¿verdad? Por eso es que cuando una pareja tiene relaciones sexuales, la eyaculación tiene que ser dentro de la vagina, ¿verdad? Aunque las personas estén estériles o ya hayan pasado su tiempo, pero eso, toda relación sexual debe ser conducente a la fecundidad, ¿verdad? Por lo tanto, toda relación que no sea conducente a eso está prohibida por Dios, ¿verdad? Como es la masturbación, como es las relaciones anales, como es todas esas cosas que no llevan a la fecundidad. Por lo tanto, es algo que es importante cuando uno planifica su familia, ¿verdad? Por ello, antes de tomar la decisión sobre el número de hijos a tener, hay que ponerse en presencia de Dios y orar, ¿verdad? Para que Él lo ilumine. Y verdaderamente, pues, nosotros estamos aquí en esta tierra para amar y servir a Dios. Por tanto, todas nuestras acciones deben estar dirigidas a servirlo a Él. Por tanto, esto no es diferente, ¿verdad? De la misma manera que oramos para ver qué profesión debo de tomar, o debo de hacer este viaje, ¿verdad? O debo de cualquier otra decisión, debo de mudarme a este otro país o cualquier cosa así, pues de la misma manera, pues esto no es diferente. La procreación es un don supremo de la vida de una persona. Cejarse a ella implica cejarse al amor y a un bien, ¿verdad? Cada hijo es una bendición, por lo tanto, se deben de aceptar con amor. Los padres son los principales y los primeros educadores de sus hijos.
En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y la familia es estar al servicio de la vida, ¿verdad? La responsabilidad en el matrimonio no solamente se cumple teniendo los hijos, sino que hay que educarlos con responsabilidad, ¿verdad? Por eso en muchos de nuestros países decimos que padre o madre no es el que procrea, sino el que cría, ¿verdad? Porque la crianza de los hijos pues, es algo con una responsabilidad grande. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. La fidelidad conyugal. La fidelidad conyugal es crear en cada momento de la vida lo que uno un día prometió crear, ¿verdad? Para cumplir la promesa de crear un hogar con una persona se requiere soberanía de espíritu, capacidad de ser fiel a lo prometido, aunque cambien las circunstancias y los sentimientos que uno pueda tener en una situación determinada, ¿verdad? El matrimonio no es fácil, ¿verdad? La relación entre dos personas no es fácil. Y vamos a tener un momento en que vamos a estar felices y contentos y eso es un paraíso, ¿verdad? Pero van a haber otros momentos donde verdaderamente va a haber desacuerdo, van a haber cosas que verdaderamente uno resiente porque tal vez la otra persona hizo algo que lo ofendió o que ¿verdad? Lo hizo sentir mal. Pues esos momentos pues van a ocurrir en nuestras vidas matrimoniales. Pero tenemos que tomarlo eso en contexto y siempre acordarnos de esa promesa que nosotros hicimos, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener una capacidad grande de perdonar, ¿verdad? Porque el matrimonio no puede existir sin el perdón. Pero cuando se vive tan estrechamente, siempre va a haber roces, ¿verdad? Debido a la pareja o debido hasta a personas fuera de la pareja, la familia, amigos, trabajo, así por el estilo, hijos. Pero uno tiene que estar claro de que esas circunstancias son usualmente pasajeras, ¿verdad? Y mientras más rápido uno las enfrente, las discuta, más rápido se van a resolver. Si uno adopta una actitud hedonista, palabra de domingo, ¿verdad? Que esa palabra de domingo que viene del griego, porque habían filósofos griegos. Estaban los filósofos griegos que eran los estoicos y estaban los hedonistas, dos escuelas diferentes. Los estoicos eran los filósofos griegos que decían que la plenitud de la vida era llevada con el sacrificio, que uno tenía que sacrificarse, que uno tenía que aguantar el dolor y presentar una manera, una cara que no representara el dolor que uno tenía, ¿verdad? De eso que viene una persona estoica, que puede aguantar el dolor sin quejarse. Pero había otra escuela que decía que no, que la vida era placer, que uno tenía que buscar era los placeres de la vida, porque eso era lo que realmente hacían que el espíritu se engrandeciera en nuestra vida. Por lo tanto, era la búsqueda de placer era lo más importante. Pues era la escuela hedonista, ¿verdad? Por lo tanto, si uno adopta una actitud donde lo único que uno busca en esta vida es el placer y vive para acumular sensaciones placenteras, y eso es mi estrella del norte, eso es lo que guía mi vida, ¿verdad? Debe cambiar incesantemente para mantener cierto nivel de excitación. Eso es lo que le pasa a los que usan droga. Usted utiliza una droga, una cantidad de droga y tiene su excitación, su momento de estar en el quinto cielo. Pero ¿qué pasa? Que esa cantidad de droga las próximas veces no va a ser lo suficiente para darle esa sensación. Por lo tanto, tiene que aumentar la cantidad de droga y tiene que aumentarla hasta que llega el momento que ya no puede comprar tanta droga para tener la misma sensación que tuvo con la primera cantidad pequeña, ¿verdad? Y eso no solamente pasa en las drogas, pasa en todo lo demás, cosas que las personas se vuelven adictas. El sexo es una de esas adicciones, ¿verdad? Las drogas, el alcohol,
¿verdad? Hay hombres que se sienten orgullosos porque pueden tomarse una botella de licor y no le pasa nada. Al contrario, pena le debe dar, porque quiere decir que esa persona tiene una resistencia porque ha estado bebiendo tanto que ya ese hígado es como una máquina, como un Pac-Man que se come el alcohol. Y lo que pasa es que entonces esa persona pues desarrolla esa tolerancia porque verdaderamente la ha cultivado. Algo que obviamente le va a hacer dañino al fin y al cabo. Por lo tanto, para uno mantener ese nivel de excitación, uno tiene que aumentar los placeres, ¿verdad? Porque la sensibilidad se embota gradualmente, ¿verdad? Es como cuando uno trabaja en la tierra, haciendo hoyos en la tierra. En los primeros días le va a doler la palma de la mano y hasta le va a hacer bombas de agua, ¿verdad? Pero sigue haciéndolo y va a desarrollar una callosidad. Y entonces ya eso, usted puede estar todo el día paleando y no le da. Pues eso mismo le pasa al espíritu. Cuando uno busca solamente actividades hedonistas, uno necesita un nivel más alto. Por lo tanto, si los placeres de uno, pues entonces ya con una mujer no es lo suficiente. Uno tiene que tener 2 o 3. Y una que sea rubia, y otra que sea pelijoja, y otra que sea pelinegra. O sea, porque para tener ese nivel de excitación, el nivel de excitación de que la persona la conquista del principio, pues ya cuando pasan los años, pues ya esa sensación se va. Pues entonces hay que buscar esa sensación de conquistarla, pues entonces te busca otra para tener esa sensación. Eso es lo que estamos hablando cuando buscamos una actitud hedonista, ¿verdad? Esta actitud lleva a confundir el amor personal, que pide de por sí estabilidad y firmeza, con la mera pasión, que presenta una condición efímera. Otra palabra de domingo que dice que es pasajera, ¿verdad? Que no dura mucho, ¿verdad? De ahí el temor a comprometerse de por vida, pues tal compromiso impide el cambio, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que las relaciones pasajeras en las parejas es bien común hoy en día. ¿Por qué? Porque yo no me quiero casar contigo porque estamos a prueba. Y mientras tú me satisfagas sexualmente, me mantengas la pasión y esa, pues estamos bien. Una vez eso se va, te cambio por otra, ¿verdad? Si el zapato que pruebo no me gusta, no me queda cómodo, pues busco otro. Por lo tanto, esas personas no quieren comprometerse. ¿Por qué? Porque es una relación egoísta. Una relación donde solamente tú estás conmigo mientras tú me satisfagas a mí. Una vez no pase eso, eres noticias viejas, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en esta sociedad, que lo que busca es solamente el placer, busca solamente sentirse bien, ¿verdad? Pero eso es algo que es pasajero. Y por eso, entonces, hay falta de compromiso. No solamente ahí, eso usted lo puede traducir a los trabajos, lo puede traducir a todos los renglones de la vida, ¿verdad? Ok. Si la fidelidad se halla por encima del afán hedonista, o sea, si el ser fiel está por encima, es más importante que la satisfacción de mis placeres, de acumular gratificaciones, ¿qué secreto impulso nos lleva a ser fieles? La fidelidad bien entendida brota del amor a lo valioso. Lo que se hace valer por su interna riqueza y se nos aparece como fiable, como algo en lo que tenemos fe y a lo que nos podemos confiar, ¿verdad? Eso es lo que nos hace ser fieles. Cuando nosotros valoramos algo. Cuando yo valoro a mi esposa por encima de otra mujer que pueda ser más joven, que tal vez pueda ser más atractiva, pero yo la valoro a ella y ella es lo más valioso para mí, ¿verdad? Por lo tanto, entonces eso ayuda a la fidelidad. Y de lo mismo es la esposa, no importa que el esposo se ponga barrigón, calvo, más feo, pero lo valora, ¿verdad? Por encima de otro, ¿verdad? De cualquier. Por eso el matrimonio es algo exclusivo, es una relación exclusivista, ¿verdad? No hay cabida para una cuarta persona. Solamente el esposo, la esposa y Cristo. Nadie más, ¿verdad? La fidelidad nos otorga
identidad personal, nos otorga energía interior, autoestima, porque no me estiman solamente por lo que yo pueda dar, por lo que yo luzco, por cómo yo me vea, ¿verdad? Sino por quién yo soy, ¿verdad? Dignidad nos otorga dignidad también, honorabilidad, armonía y por tanto belleza. Decía una señora que yo conocía que la peor maldición que ella le podía echar a un hombre era que se buscara un amante, porque la vida se le complicaba de una manera increíble y se volvía su vida un infierno, ¿verdad? Y uno pensándolo, pues mira, es verdad, en mucha razón, le vira la vida al revés, ¿verdad? Por lo tanto, la fidelidad nos da todo eso, sobre todo autoestima, dignidad, honorabilidad, armonía y belleza. Y para uno, la castidad es la virtud que gobierna y modera el placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por lo tanto, la castidad es indispensable para la fidelidad, ¿verdad? Como habíamos dicho, la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. Como habían dicho, la definición de castidad es el encauzar el potencial sexual de uno acorde con el estado de vida que uno ha escogido. Si uno ha escogido el estado de vida de casado, pues entonces uno encauza su sexualidad con su cónyuge, nadie más, ¿verdad? Si en el caso de las personas que son célibes, como los sacerdotes, pues entonces, y las monjas, ellos encausan su sexualidad en el servicio a su comunidad. Por tanto, la castidad es algo que es indispensable para la fidelidad, ¿verdad? Por lo tanto, la castidad no es una negación de la sexualidad, al contrario, es un fruto del Espíritu Santo. Y como sabemos, los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas, ¿verdad? Que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, que otros significa humildad, y dominio de sí, ¿verdad? Por eso, la castidad es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio de sí. Por lo tanto, el amor, alegría, paz, paciencia, todas las virtudes que se necesitan para llevar un buen matrimonio, ¿verdad? Sí. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. O sea que, como le había dicho la vez anterior, si usted va y le dice a su esposa, mi amor, yo te adoro, yo te quiero, yo te soy 98% de las veces te soy fiel. Ese 2% no cabe ahí, ¿verdad? Como que eso no encaja, ¿verdad? Tiene que ser 100%, ¿verdad? Porque de lo contrario, no es fidelidad, ¿verdad? Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza de Cristo y su iglesia. Cuando uno ama a Dios y le es fiel a Dios, pues entonces eso se refleja en la fidelidad y en el amor en el matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, esa fidelidad en el matrimonio es un reflejo de ese amor a Dios, ¿verdad? Una cosa tiene que ser compatible con la otra, ¿verdad? Que si uno es infiel a la esposa, ¿cómo le puede ser fiel a Dios? Y si él es infiel a Dios, pues obviamente le va a ser infiel a la esposa mucho más fácilmente. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. La promesa hecha el día de boda significa que cualquier cosa que pase en el futuro será resuelta dentro de los parámetros de esta alianza, así como las aguas de un río cogen dentro de los bancos de un río, ¿verdad? No importa si haya inundación, después que no se salga de los bancos, todo está bien del río. Si hay falta de lluvia, eso, pues baja el nivel del río, pero todavía está dentro de los bancos, ¿verdad? Esta alianza matrimonial establecerá los límites
para las futuras decisiones y delicias, ¿verdad? La pareja cambiará, pero siempre dentro de los límites establecidos por los bancos del río, ¿verdad? Por eso, por la fidelidad, por el amor, ¿verdad? Ahora, las experiencias sexuales anteriores al matrimonio contribuyen a privar de importancia a este y facilitan la ruptura matrimonial. Pues aparte de polarizar la persona hacia sus manifestaciones carnales, le hacen menos formadas e inmaduras para el matrimonio. Como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? El hecho de que han habido estudios donde las personas que han convivido antes del matrimonio tienen más probabilidades de divorcio, ¿verdad? O si han convivido con otra persona que no con la persona que se casa. Y eso pues es algo que es, claro, es una estadística bastante clara y que es bastante constante en todos los estudios que se hacen sobre el matrimonio. Cuando dos se casan, toman la decisión de unirse para siempre en un proyecto de vida común, lo que supone que cada uno pasa a ser parte fundamental de la vida del otro. El cónyuge es el testigo más fidedigno de la vida de una persona. Es la persona que está presente en los momentos más difíciles y mejores de esa persona. Es la persona que mejor llega a conocer a una persona a través de esa relación conyugal, ¿verdad? Por lo tanto, es el testigo más fidedigno de la vida de cualquier persona, el cónyuge. Por eso es que cuando se pierde el cónyuge, es el dolor o lo más difícil que una persona puede sobreponerse a eso, ¿verdad? Ahora, el matrimonio, como ya hemos dicho, es una alianza de varón y mujer, ¿verdad? No vale de varón y varón o mujer y mujer, sino es de hombre y mujer, para toda la vida. En el matrimonio el varón y la mujer se entregan el uno al otro para siempre, ¿verdad? Por lo tanto, quiero hacerle una comparación de lo que, para que nosotros podamos entender lo que es una alianza en verdad. Siempre que hablamos del matrimonio hablamos de una alianza. Fíjense, la diferencia entre una alianza y un contrato, porque mucha gente habla del contrato matrimonial y es un término que realmente no es correcto. Fíjense, un contrato entre dos personas, ¿verdad? O dos compañías o dos entidades, ¿verdad? La alianza entre tres personas, el esposo, la esposa y Cristo, ¿verdad? En el contrato yo busco mi voluntad, qué es lo que tú me vas a dar, que me va a beneficiar más. Y en el contrato yo trato de sacar lo más que puedo, ¿verdad? Para eso están las negociaciones, ¿verdad? Sin embargo, en la alianza lo que buscamos es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de esta alianza que yo voy a llevar a cabo? ¿Verdad? Muchas veces les digo a las personas que se van a casar, el matrimonio no es, la razón del matrimonio no es la pareja. La razón del el matrimonio que se casa por la iglesia, lo que ese matrimonio está diciendo no es que nosotros somos lo importante, sino es que el plan de Dios es lo importante y nosotros vamos a seguir ese plan de Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un matrimonio sacramental y uno que no es sacramental. Por tanto, buscamos la voluntad de Dios en el matrimonio. En el contrato, tú me sirves, yo te pago tanto y tú me vas a limpiar la casa, o tú me vas a arreglar el carro, o tú me vas, lo que sea, ¿verdad? En la alianza nos servimos el uno al otro. En el contrato se lleva cuenta de los errores. Por eso hay muchas cláusulas en los contratos. Si tú no haces eso, esta es la penalidad, ¿verdad? En la alianza no se lleva cuenta de los errores. No se debe llevar cuenta de los errores para que sea una buena alianza, ¿verdad? Por eso el matrimonio no es una corte, ¿verdad? Donde se lleva a otra persona. En el contrato, el fracaso es castigado.
de una manera o de otra, por más trabajo o dinero, lo que sea, ¿verdad? En la alianza el fracaso fue castigado en la cruz, donde Dios dio su vida por todos nuestros fracasos y todos nuestros pecados, ¿verdad? En un contrato alguien pierde y alguien gana. En la alianza todo el mundo gana. El contrato es una relación mercantil. Tú me das tanto y yo te doy tanto, lo que sea. En la alianza se establece una relación familiar. No es algo de tú me das tanto y yo te doy tanto y yo te llevo cuenta de cuántas veces tú me lavas los platos, porque si tú me lavas los platos cada otra noche, pues yo te trato bien, ¿verdad? Pues eso no es lo que el matrimonio. Y el contrato termina al cumplir su plazo, pero la alianza es para siempre, es por siempre, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un contrato y una alianza. Ahora, la indisolubilidad del vínculo matrimonial sacramental manifiesta o refleja la fidelidad de Dios y la alianza con su pueblo, como ya habíamos dicho anteriormente. Una alianza que anhela la respuesta fiel del hombre redimido. Eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Una respuesta de nosotros hacia Él. Esta respuesta es posible desde la gracia del Espíritu que en Cristo ha alcanzado todo hombre, ¿verdad? No es fácil tener una alianza con Dios, no es fácil llevar los 10 mandamientos, no es fácil seguir la bienaventuranza que están en el Evangelio de Mateo capítulo 5, pero si tenemos la gracia de Dios en nosotros, entonces es posible, ¿verdad? La verdad de la indisolubilidad matrimonial es epifanía, una revelación de la fidelidad, del amor original que Dios nos tiene a nosotros, ¿verdad? Y por ese amor nos creó y por ese amor mandó a su Hijo para salvarnos después que nosotros cometimos el pecado original. El amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. Por eso en Mateo capítulo 19 y en Génesis nos dice de manera que ya no son dos, sino una sola carne, ¿verdad? Y nos dice en el Familiari Consultis, que uno de los encíclicas de Juan Pablo II, nos dice que están llamados a crecer, refiriéndose a los esposos, están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa del matrimonio, de la recíproca donación total, ¿verdad? Yo me entrego totalmente a ti, tú te entregas totalmente a mí. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamado justamente la iglesia doméstica, ¿verdad? Ahora, existen sin embargo situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, por razones muy diversas. En tales casos, como abusos, ¿verdad?, físicos, mentales, en tales casos la iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Ahora, nos dice Marcos claramente, dice, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea que sí, la iglesia admite la separación física, pero después de eso no deben de casarse, porque si no cometen adulterio, ¿verdad? Existen algunas cuestiones que es necesario aclarar para entender en su justa medida la doctrina de la iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Vamos a ver dos cositas. Vamos a ver la cuestión del posible divorcio en caso de adulterio o fornicación y la posible disolución en caso de matrimonio no rato, o sea que no está ratificado o no consumado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos ahora a hablar más en detalle. Primero, vamos a leer a Mateo capítulo 19, versículo 3 al 11.
que dice así. Dice, se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a desmenuzar este pasaje que es bien controversial, ¿verdad? Y lo vamos a ver en contexto de otros pasajes bíblicos para ver, por poder entender esto bien. Y por qué la enseñanza de la iglesia de la indisolubilidad del matrimonio. Fíjense, Mateo en el versículo 9 dice, en el pasaje paralelo al Evangelio de San Marcos, que ya hemos citado anteriormente, el Señor indica que si uno repudia a su mujer, a no ser en caso de uniones ilegítimas, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Verdad? Ahora, algunas Biblias traducen Mateo 19 de otra manera. Ahora os digo yo que si uno repudia a su mujer, a no ser en caso de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Usa la palabra infidelidad, ¿verdad? Cuando debe ser uniones ilegítimas. Ahí es que está, y eso viene del griego, hay que ir al original. Eso lo vamos a discutir ahora. En base a esta traducción incorrecta, que es infidelidad, algunos cristianos no católicos permiten el divorcio y un nuevo matrimonio si se prueba que fue por infidelidad. Que es lo que vemos en nuestros hermanos separados, ¿verdad? Ahora, los católicos no estamos de acuerdo con esta segunda traducción por las siguientes razones. Para significar infidelidad, lo normal hubiese sido utilizar la palabra griega moigeia. Esta es la palabra griega para decir infidelidad. Sin embargo, la palabra original que usa Mateo es porneia, que no significa infidelidad. Y eso lo pueden buscar en cualquier diccionario griego. Con la palabra griega porneia se entendía la prostitución y toda unión incestuosa y por lo tanto inválida. Como ven en esta palabra, tiene el principio de pornografía, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? La expresión, excepto en caso de unión ilegítima o fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, ¿verdad? O unión libre, significa que aquellos que están unidos de esa manera no solo pueden separarse, sino que deben hacerlo puesto que no están verdaderamente casados, ¿verdad? Las otras tres citas del Nuevo Testamento que se refieren al divorcio no incluyen ningún paréntesis o aclaración. Esa la encontramos en dice la réplica, eso la vamos a ver dentro de un momentito. La réplica de los discípulos, si esa es la situación del hombre con la mujer, no
no trae en cuenta casarse, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 10 que acabamos de leer. No se explica si no es porque efectivamente les quedó muy claro a todos que Jesús no dejó ninguna excepción a la indisolubilidad del matrimonio. Como quien dice, si ese es el caso, pues verdaderamente uno no se debe casar, porque imagínate, está, como dice, atascado de por vida con esa mujer, ¿verdad? Si le sale mal, olvídate, eso es un dolor de cabeza para el resto de la vida. Ahora, si Jesús hubiese introducido alguna excepción a la indisolubilidad, no estaría corrigiendo a Moisés, porque ya Moisés había permitido el divorcio, ¿verdad? Por lo tanto, esta misma enseñanza aparece en otras 3 veces en el Nuevo Testamento, fuera del Evangelio de Mateo. Mateo lo único que tiene es esa excepción de uniones ilegítimas, ¿verdad? Las otras son en Marcos, capítulo 10, donde dice, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se acabó. Lucas, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Y en Corintios, o sea, no solamente Marcos, Lucas, sino también Pablo, dice, a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a la mujer. Más claro canta el gallo. O sea, tenemos 3 donde no hay ninguna excepción, una que hay excepción, pero por pornea, que es una unión que verdaderamente no es matrimonio, que una unión libre o una unión debido a que sea personas de la misma familia, ¿verdad? Por lo tanto, todas esas relaciones verdaderamente no están casados. Por eso es que se permite el divorcio, porque no es divorcio de casado, es divorcio de alguien que está viviendo sin estar casado. O aunque se casó, si se encontró que verdaderamente eran parientes cercanos, pues entonces no es válido. Especial atención merece el versículo 11 de Mateo, del capítulo 19. Dice, Jesús les dijo, no todos entienden esto, refiriéndose a la explicación que les dio. Solo los que han recibido ese don. Esto quiere decir que necesitamos la gracia de Dios, que es el don, para comprender la belleza del matrimonio cristiano. Sin ese don resultará imposible comprender y vivir el matrimonio. Y se puede hablar un poquito más de eso, pero eso es el núcleo de la razón por la cual ese pasaje de Mateo no verdaderamente permite el divorcio de un matrimonio válido, ratificado, ¿verdad? El matrimonio, la otra que tenemos que hablar sobre de las 2 cositas que era, una era del divorcio y la otra era la anulación del matrimonio, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, el matrimonio es indisoluble en el supuesto de que se han cumplido todos los requisitos para una celebración válida, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Verdad? Pero si se tienen sospechas de que una celebración matrimonial no se cumplieron los requisitos mínimos, es posible pedir a la iglesia una revisión y una declaración de nulidad de ese matrimonio. Lo que quiere decir que nunca realmente ocurrió el matrimonio en ese caso. No es un divorcio católico, es que se pueda constatar que nunca fue nunca fue ratificado, ¿verdad? Tal vez se realizó la boda bajo temor, ¿verdad? Con una escopeta detrás del suegro. La embarazaste y ahora tienes que casarte. O la escopeta empieza a cantar. Amenaza, ¿verdad? Engaño, donde una persona se casa con otra y no le dice, por ejemplo, soy impotente, sino que en la luna de miel ahí encuentra, ¿verdad? Que eso. O me caso contigo, pero no te dejes saber de que a mí también me gustan las personas del mismo sexo mío, ¿verdad? Por lo tanto, una persona que es bisexual o homosexual
y engaña a la otra persona, eso es cabida para que ese matrimonio fuera inválido, porque la persona fue engañada a ese matrimonio, ¿verdad? Error, ignorancia. Por eso es que se le dan las clases de precana a las parejas que quieren casarse. La iglesia no es que ponga obstáculos, es que quiere estar seguro que la persona sabe en lo que se está metiendo, ¿verdad? En los requisitos, en lo que se espera de él, en lo que es el matrimonio, ¿verdad? Que no esté pensando en pajaritos preñados, ¿verdad? Por lo tanto, o alguna de las partes simuló el consentimiento o su comportamiento dejó bien a las claras desde el principio que no aceptaba la fidelidad. Se casó pensando que esto es una de las capillas. Va a haber otras capillas aparte de esta, ¿verdad? Como dicen los colombianos. O que no creía en la indisolubilidad. Si esto no funciona, me divorcio. Si ya va con ese pensamiento, pues ese matrimonio no es válido. Porque la persona no iba verdaderamente con un compromiso verdadero. Pues esa y otras muchas cosas hacen un matrimonio que realmente nunca cogió. No fue válido. En estos casos el matrimonio es inválido y por lo tanto nulo. Básicamente, el matrimonio nulo significa que el matrimonio es matrimonio inexistente. En ese caso las personas en realidad no están casadas, sino que son solteras y por lo tanto deben separarse y pueden casarse con otra persona. Eso es lo que es una anulación, ¿verdad? Por lo tanto, hay que estar claro que el divorcio es como una amputación. Lo sobrevive, pero queda incompleto, ¿verdad? Recordemos que el matrimonio es un camino de santidad, ¿verdad? Es una de las maneras donde uno puede llegar al cielo, ¿verdad? Donde uno va a estar con una persona que uno ama y que lo va a hacer su escudo contra las tentaciones del mundo, ¿verdad? Pero también tiene sus exigencias y sus cruces, ¿verdad? Como quien dice, hay que comerse, uno se puede comer la carne, pero también hay que comerse el hueso. O sea, viene todo ahí juntito, ¿verdad? Por lo tanto, los esposos hay que tener claro que son sacramentos vivos, ¿verdad? Ellos son los que son un reflejo, lo que ellos señalan al amor de Cristo tiene por su iglesia. Y ese amor de Cristo es fiel y es para siempre, ¿verdad? Por eso es permanente, ¿verdad? Ese amor de Cristo por la humanidad, por su iglesia. Por eso es que la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio es algo que es intrínseco de ese estado de vida, ¿verdad? Por lo tanto, por eso la iglesia pues no permite no la iglesia, Cristo obviamente lo enseñó del divorcio, ¿verdad? Así que con eso pues vamos concluido la clase de esta noche. Y entonces la próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre el matrimonio, pero los ataques contra el matrimonio. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.